Bienvenidos a un video más del Jacob. Se acabó, ya que el coordinador de la Xochitl Gálvez lo dejan en ridículo en pleno programa chayotero. Increíble, pero cierto, ya que quedó completamente furioso. Y es nada más y nada menos que Roberto Hixuar, que él fuera mano derecha de aquel entonces de Felipe, alias El Borolas. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que no sentía los dudos, sino lo tuvido el mismísimo Gil Schwartz. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Esa de la que habla la corrupta del PRIAN, pues resulta que es una empresa de 30 trabajadores que tenía mi papá y mi papá ya falleció. Bueno, aclarado el presidencial de Morena, PT, Partido Verde. No, se cortó la comunicación. Ahora sí retomo contigo, Arturo. Sí, no tienen propuesta, entonces lo único que les queda es la guerra sucia. La guerra sucia que le están haciendo por todos los lados de la manera más burda. Lo único que no les va a alcanzar. ¿Qué es esto de la priandilla inmobiliaria? Ese es un tema que tiene que ver con la Ciudad de México, un tema de lo que se ha llamado el cártel inmobiliario. Yo en este momento no voy a recurrir a lo que ha hecho Roberto y yo no voy a tocar ese tema. Yo me voy a centrar al tema de las candidatas presidenciales, las propuestas de Claudia, las no propuestas de la candidata. Y además el reconocimiento que, a diferencia del primer debate, yo no sé si lo viste así, Arturo, ahora se lo voy a preguntar a Roberto, de lo que ha hecho el presidente López Obrador en su administración. Hubo un reclamo, una especie de reclamo del presidente, eso me pareció, contra Claudia por no defender, digamos, lo que se ha hecho. ¿Viste que eso ocurrió en este segundo debate? Yo creo que si algo es de presumir del gobierno del presidente López Obrador, es su manejo económico y social, el combate a la desigualdad y a la pobreza y las macro indicadores económicos. Se me olvidó el peso fuerte. Decían que iba a estar a 30, 50 pesos el peso cuando llegó el presidente López Obrador. Ha sido todo lo contrario, un manejo responsable de la economía, que obviamente Claudia Sheinbaum ha dicho que seguirá con ello y profundizando aquellos aspectos que sean necesarios para abatir con mucho más rapidez la pobreza y la desigualdad. Ahora sí tengo a Claudia Sheinbaum, en la telefónica. Candidata, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te sentiste, Claudia? Muy bien, muy contenta, muy satisfecha. Hablé de los logros de la Cuarta Transformación, planteé las propuestas, contesté las calumnias y también mostré pues la corrupción de lo que es el PRIAN de siempre. Hubo un señalamiento fuerte por parte de Xochitl Gálvez, te llamó narcocandidata, habló de un narcogobierno y de un narcopartido. ¿Qué le respondes en el postdebate, Claudia? No, y en el debate se lo dije, el único narcogobierno del que todo el mundo tenga conocimiento, porque García Luna está preso en Estados Unidos, es el de Calderón, el del PAN, el del PRIAN, de lo que ella es candidata. Entonces, todo lo demás, la verdad, es parte de esta campaña que han articulado y que no han demostrado absolutamente nada porque no lo pueden demostrar porque es falso. Hablaste de contratos millonarios de Xochitl Gálvez mientras ella estaba al frente de la Comisión de Pueblos Indígenas en la administración de Vicente Fox. Fíjate, cuando estaba en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, hablé de que no dijo nada con la represión contra Tenco, un pueblo originario que además le querían comprar a 5 pesos el metro cuadrado de sus tierras. Hablé también de que se dieron concesiones en al menos 10 territorios indígenas mientras ella era titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas sin ninguna consulta. Y hablé también de un modus operandi que la candidata del PRIAN ha tenido cada vez que es funcionaria pública. Cuando fue funcionaria pública de la Miguel Hidalgo, dio pisos de más a cambio de contratos para sus empresas. Dio contratos o tuvo contratos con el gobierno mientras ella funcionaria pública. Eso es ilegal. Cuando fue senadora tuvo contratos con el INAI, pero además incluso tuvo contratos, como lo mencioné en el debate pasado, de invitaciones restringidas falsas, ilegales, pero ya descubrimos que este es un modus operandi, porque desde que estuvo en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas tuvo 17 contratos millonarios con la Comisión Nacional del Agua solamente en el 2006. Eso es penado, eso es ilegal, por eso es corrupta. Volvió a hablar Xochitl Gálvez sobre una empresa tuya que habría recibido financiamiento público y además evadió fiscalmente sus obligaciones, Claudia. Yo no tengo empresas. Mi padre, cuando falleció, trabajaba en una pequeña empresa y en su testamento puso que se lo dejaban los hijos. Desde entonces no hemos cambiado nada, ni siquiera recibimos ninguna regalía de esa empresa. Es una empresa de cerca de 20 trabajadores, de 20 a 30 trabajadores, una microempresa que está en el Estado de México. O sea, ¿cómo va a haber recibido por parte de la Ciudad de México? O sea, son calumnias.
Y este cartel que sacó con Carlos Simas acusando que estaba robando dinero, ¿cómo lo tomaste, Claudia? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? A ver, pues es que es un absurdo. Ya sabía que iba a decir esta cosa que se ha aclarado tantas miles de veces, pero además, ¿quién quiere hablar ya de sus exmaridos? Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Estamos aquí haciendo el postdebate y estamos en comunicación. Gracias, Claudia. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. ¿Quién quiere hablar de sus exmaridos? Dice Claudia Sheinbaum. Arturo. No, yo desde luego paso. Roberto. Yo creo que la acusación que hizo la doctora Sheinbaum sobre la corrupción de Xóchitl Gálvez, pues es absolutamente contradictoria con la invitación que ella misma le formuló a su equipo. Hay que recordar que la señora Claudia Sheinbaum invitó a Xóchitl Gálvez a formar parte de su gobierno en la Ciudad de México y por supuesto Xóchitl Gálvez declinó. Hubo otro cartelón que se mostró en el debate. Aquí lo traigo. Y le quiero preguntar al señor Saldívar, ¿qué siente de ver esta propaganda de su nuevo partido Morena en un país donde todos los días se asesinan a 92 personas, incluidas 11 mujeres? Ahora entiendo por qué la candidata presidencial de Morena no se conmueve con las familias de 300,000 muertos por COVID, de las 26 personas que murieron en la línea 12, de las familias de los muertos en el colegio Repsamen y de las víctimas de las 20 mujeres que fueron asesinadas por el feminicida de Iztacalco. Que conteste Arturo. Por cierto, le pregunto, bajo el criterio que usted quiso asentar en el ABC, ¿quién debería estar en la cárcel por todas estas muertes? Pero mire, pero a ver, déjame que me conteste eso para que no se... Primero, en relación con ese cartelón, déjalo. Sí, se lo dejo. Sí, lo único que refleja es tu edad, porque no lo entiendes. Este es un meme que tiene mucho tiempo. Se llaman calacas chidas. Y hay unas camisetas que se llaman camisetas con un adjetivo que no voy a decir porque... Dilo. Camisetas pendejas y calacas chidas. Esto tiene mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que los chavos, mucho más chicos que nosotros, obviamente, sacan calacas que no son la santa muerte, ni la muerte, ni nada, y le ponen frases totalmente bobas, sin sentido. Y a estos jóvenes les parece muy gracioso. A mí no me lo parece, la verdad. Pero es un meme. Entonces, no hagamos de un meme no hagamos de un meme toda una historia esotérica o satánica, como la senadora Lili Telles con un crucifijo violando la laicidad del Senado. La verdad, han caído en el absurdo. Es un meme. Cualquier chavo o chavita te lo puede decir. Es un meme, mire, nada más. Saldívar, creo que lo único que acredita es la edad. Esto que le acabo de enseñar no es un meme. Sí, es un meme. Es la propaganda de la cuenta oficial del partido Morena. ¿Qué significa? Que ustedes están normalizando la violencia. Es un meme. Y cuando se normaliza la violencia, inicia una ruta que conduce a la destrucción de la unidad. La violencia la normalizó Felipe Calderón, ahorita pero hablamos este es un de la meme. violencia. Mire, normaliza la violencia. Sí. Los videojuegos también, este es un Déjeme meme. terminar. Cuando se normaliza la violencia, ¿En los memes? se destruye la empatía, la solidaridad, la unidad nacional. Eso es lo que están ustedes normalizando. Eso es lo que hicieron ustedes los peanistas. Déjeme terminar. Eso es lo que hicieron ustedes los peanistas. 200,000 muertos será el saldo de la política de los abrazos del señor López Obrador. Hay muchos mexicanos que vamos a defender la vida y la libertad frente a la religión y el partido de la muerte. Mire, ¿por qué? No hay ningún partido de la muerte, es un meme. Le voy a decir por qué. Porque cuando los demonios tiran los dados, los ángeles ponen los ojos en blanco. No le estoy citando la Biblia, le estoy citando a Taylor Swift. Bueno, ya cuando esa normalización se confunde un meme con la santa normalización de la violencia es el saldo de este gobierno. Es un 200,000 muertos, 100,000 desaparecidos. Gracias es el saldo a la guerra de Calderón. Él fue el que incendió el país, él fue el que llevó la violencia, él fue el narcoestado, Felipe Calderón. Ahora ya se les olvidó, claro. Y esto es un meme, ¿eh? Pregúntale a chavos más jóvenes y a lo mejor te ilustran un poco. Es un meme. No, señor Saldívar. Esta saca tu internet y ahí es dice la propaganda de su partido. Es más, se puso esa camiseta, el responsable de los medios públicos del Estado mexicano. No diga que es una ocurrencia de los chavos. Ese es un mensaje. No. Y le voy a decir por qué. Ustedes no respetan la vida. Acaba de decir la señora Sheinbaum que ya se reconstruyó la línea 12. Ni siquiera tuvo un gesto de empatía para los muertos. ¿Sabe qué? No se puede reconstruir la vida. No se puede reponer la vida. A ver, a propósito de eso, Roberto, ahí estás hablando que se cayó, no una muerte que se perdió. A ver, la cercanía que ha tenido Claudia Sheinbaum con las víctimas ha sido increíble. A ver, vamos a entrar a ese tema porque preguntó Xóchitl Gálvez en el debate. Ya fueron aclarados el asunto del metro y la falta de mantenimiento, el asunto del colegio Repsamen. Vamos a ver justamente a Xóchitl Gálvez que plantea esto que estás mencionando, Roberto, y que estás contestando, Arturo.
Por Pues favor. hablemos del metro, porque aquí la candidata de las mentiras, pues dice que no tiene nada que ver en la caída. DNB, la empresa que ella contrató, fue clara que la cuarta causa de raíz por la caída fue la falta de mantenimiento. Aquí hay un oficio donde año y medio antes le advierten que en esa zona está fallando la estructura. Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento. Se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta. Se te caería el país. A las acusaciones de que como jefa delegacional en Tlalpan y luego jefa de gobierno en la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum se le cayó el metro y el colegio Rebsamen, ella misma responde así. La línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de internet. El Rebsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya fueron aclaradas ambos temas y además ya está reconstruido completamente la línea 12. Sobre estos asuntos también intervino Jorge Álvarez Maínez. Qué bueno que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen. Metro y Rebsamen ya quedaron aclarados, Voy a Roberto. citar textualmente. Ya quedaron aclaradas y ya se reconstruyeron las infraestructuras. Esa es la empatía de la doctora Sheinbaum, de la señora Claudia Sheinbaum. Una afirmación de esa naturaleza, una afirmación de ya no tengo nada que explicar, ya no tengo nada que decir, cuando hay una pregunta que planteó Xóchitl Gálvez, ¿tuvo o no tuvo conocimiento a tiempo de los problemas de mantenimiento de la línea 12 y de los problemas de protección civil del colegio Rebsamen? Eso no lo ha aclarado. Incluso la propia doctora Sheinbaum ha dicho que el problema fue de la construcción de la línea 12, cuando los dictámenes que ellos mismos contrataron dicen lo contrario. De hecho, el ingeniero Carlos Slim dijo con claridad que el problema era del mantenimiento. ¿Cuál es el problema con Morena, con su partido, señor Saldívar? No pueden dar respuesta a la rendición de cuentas que le exige el pueblo de México. Son incompetentes, mentirosos, corruptos y ¿sabe qué es lo peor? Indolentes. Lo único que saben hacer es echarle la culpa al pasado. No fue culpa del pasado los 200,000 muertos que van a dejar en su paso como gobierno. A ver, sobre el tema los del metro y 100,000 Rebsamen, desaparecidos que Roberto, le perdón. quitan a las cuentas. Arturo. A ver, todo esto ya fue aclarado en su momento. No tiene por qué estarlo aclarando cada vez que se le ocurre a la candidata del el PRIAN. debate presidencial. La cercanía que tuvo Claudia y que ha tenido con las víctimas está más que probada. Pueden ir ustedes a preguntarles a las familias de las víctimas cuál ha sido la cercanía de Claudia Sheinbaum con ellos. Lo que es muy lamentable es que el PRIAN siempre lucra con la muerte. Siempre lucran con la tragedia. Y pues si todo lo que han dicho aquí es cierto, no sé por qué el presidente tiene 73% de popularidad y por qué les llevamos 20 o 30 puntos si ustedes son tan impolutos, tan buenos, gobernaron también. No, los 200,000 muertos derivan de una estrategia fallida de Felipe Calderón y de que su gobierno, como está acreditado hasta este momento, estaba vinculado con el crimen organizado, ayudaron a un cártel para pelear contra los demás. Eso está clarísimo. Y ahí empieza la tragedia de la violencia en México. No es echar la culpa al pasado, es reconocer y uno tiene que hacerse responsable de lo que sucedió. Porque sin ese sexenio de la muerte, no hubiéramos tenido, ni en el sexenio anterior ni en este, un país tan descompuesto, derivado de esos errores, de esa soberbia y de que ahí sí no les importaba la gente. Todas las vidas eran daños colaterales para Felipe Calderón, dicho por ustedes mismos en aquel gobierno El lamentable. presidente de la República, cuando era candidato, ofreció dos cosas. Uno, que iba a pacificar el país. Y dos, que iba a regresar a los militares a los cuarteles. Muchos le creyeron. ¿Qué ha sucedido? Hay más violencia. Ahí están los candidatos asesinados. Ustedes están dejando que la violencia política tome el control. La mitad del territorio está bajo el crimen organizado. 15 estados según un estudio de Integralia. Ustedes no pueden decir que pacificaron a México. En segundo lugar, la militarización la profundizaron. No utilizaron a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior, la seguridad nacional. Metieron a los militares hasta los contratos, a los trenes, a las obras públicas. Administran la compra de medicamentos, administran hospitales. Son los encargados de sustituir la administración pública. Usted pasó de ser un férreo antimilitarista a ser el voto definitorio en muchas de estas situaciones. Le voy a recordar a usted, señor Saldívar, que votó por el decretazo que implicaba calificar de seguridad nacional todas las obras públicas que están en manos de los militares. La violencia está desatada por la gestión del gobierno, por dos cosas, señor Saldívar. En primer lugar, porque el presidente implementó una política de abrazarse con los delincuentes. Y la segunda, porque usted, señor Saldívar, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedicó a erosionar el Estado de Derecho, a entregar la seguridad jurídica. A ver, que te responda eso, porque presionaba quiero plantearles jueces otra y cosa. magistrados, administraba los tiempos de resolución de la Corte, manipuló una votación para favorecer al gobierno. Usted, señor Saldívar, es responsable. Traicionó su protesta constitucional déjame que y responda traicionó Arturo, a la Roberto. judicatura. Déjame que Bueno, a responda. ver otra vez las mentiras de los prianistas. Tú eres abogado. Sí. Tú sabes que
un presidente de la Corte no puede listar un asunto si no hay proyecto. No había proyectos, el presidente de la Corte no los podía listar. Dos, no manipulé ningún voto. Ahora que son menores de edad las ministras y ministros, yo cambié un voto y nadie se dio cuenta. Eso ni tú te lo crees. Está la versión estenográfica. Ahí está el video y todo. Ojalá lo veas. Artículos publicados en diversos medios. Los artículos pueden estar publicados, ahí está la grabación. Entonces es totalmente falso. Ahora, yo quiero explicar mi voto sobre la supuesta militarización y decir, efectivamente, sigue habiendo problemas de seguridad, pero se ha avanzado. Homicidio doloso federal disminuyó 25%, feminicidios, cuando son federales, 41.5%, robo de vehículo federal, 50%, robo total federal, 30%, secuestro cuando se hace federal, 80%, y así podemos. ¿Sigue habiendo violencia? Sí. ¿Tu explicación del voto? Tuvimos una cresta, ya ha venido bajando de manera consistente en los 6 años. Se han confundido la militarización con que los militares estén en labores de seguridad pública y otras cosas. Y te ruego que me permita explicarlo porque esto casi nadie lo entiende o no quieren entender. Primero, de acuerdo con el derecho internacional y los criterios de las cortes más importantes, solo hay militarización cuando los militares toman los poderes civiles, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. O dos, cuando los poderes civiles usan a los militares para reprimir a la población. Aquí no hay militarización. Segundo, el que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena no la haría militar, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 2 requisitos. Primero, que el cuerpo tenga una formación militar, una formación de guerra, una formación castrense. Los cadetes que están entrando a la Guardia Nacional egresan de una licenciatura en seguridad pública. Segundo, que las atribuciones del cuerpo sean de seguridad pública. La Guardia Nacional no tiene atribuciones de seguridad nacional, tiene atribuciones de seguridad pública. Y, por otro lado, esto es irrelevante que tengan disciplina militar y que cuelguen del Ministerio de Defensa, porque la Secretaría de la Defensa no se subsume en el Ejército. Le voy a dar un dato. Entonces, esto es clarísimo. Y por el otro lado, no hay ningún precedente, ni normativo, ni en comités, ni en tribunales internacionales que hablen sobre el fenómeno de que un Estado utilice al Ejército o a la Marina para realizar construcción o administrar obras. No hay, entonces no se puede en ese terreno decir que está violando nada. Usted cambió diametralmente su opinión en menos de 3 años con respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad, y ahí están sus posiciones y sus votos. No Pero déjeme decir, ¿cómo no? No. Votó por clasificar como seguridad nacional las obras que le encargaron a los militares. Pero le voy a dar un dato. El problema de resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ronden más o menos los 300 y los 200 días. El paquete de impugnaciones relacionadas con la militarización del país, impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición, ese paquete se resolvió cuando el ministro Saldívar, el señor Saldívar, ya estaba fuera de la Corte, porque se dedicó a manipular los tiempos de resolución. Ahí están los datos. Eso es falso. No había proyectos y no se resolvieron cuando yo estuve afuera de la Corte. Yo todavía voté. Necesito pasar a otro tema. Y además tengo que conectarme a... Quiero plantear más adelante, hablaban obviamente cada uno de ustedes quién ganó el debate. Quiero preguntarle si estos debates mueven en algo las encuestas, los números y por qué le atribuyes los números que tiene Xóchitl Gálvez, los números y por qué le atribuyes los números que tiene Claudia Sheinbaum. Pero antes me voy a Churubusco. Ahí está el presidente nacional del PAN, es Marco Cortés. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contento, Nacho, porque vimos a Xóchitl siendo nuevamente Xóchitl, fresca, alegre, contundente. Hoy te puedo decir que vemos con claridad quién es la opción, y yo le hago un respetuoso llamado al candidato del Partido Movimiento Ciudadano que ya se sume con Xóchitl o que se baje de la contienda, porque estuvo claro que nada tiene ahí que hacer para que la gente concentre su atención entre el proyecto de cambio positivo que representa Xóchitl Gálvez y el de la continuidad de la corrupción y de las mentiras y del narcopartido que representa la señora Sheinbaum. Ahora, Marco, entendiendo que viviste este segundo debate desde el propio INE, digamos, con la sede ahora de este segundo debate en los estudios Churubusco, y recordando lo que decía Xóchitl Gálvez, ya no quiero hacerle caso a los asesores, quiero ser yo misma, hay una presión tremenda. Dime, por favor, lo que hicieron en este segundo debate para hacerla sentir auténtica. Bueno, primero se puso su huipil. Segundo, ella misma lo dijo, ya no le voy a hacer caso a los asesores, voy a ser yo. Y eso es lo que la puso como candidata a la presidencia de la República, del PAN, del PRI, del PRD y de la sociedad. Fue la sociedad quien le dijo, te queremos a ti. Y los partidos abrimos las puertas para que fuera Xóchitl Gálvez. Y hoy la vimos de vuelta, con la pila recargada, con todo el entusiasmo. Y yo no tengo la menor duda que este debate marcará tendencia para que lo que hemos venido avanzando en las encuestas se pueda resumir en un triunfo el próximo 2 de junio. Bueno, eso lo vamos a discutir aquí en el postdebate. Gracias, Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional. Muy buenas noches para ti. Xóchitl Gálvez es la candidata de PRI, PAN, PRD y está en la línea telefónica. Xóchitl, ¿cómo estás? Nacho, qué gusto saludarte. Pues aquí ya saliendo de donde estábamos en el debate, y pues vamos todo, ganamos el debate, no tengo ninguna duda. ¿Cómo te sentiste, sobre todo después de haber confesado que te habían presionado a ser alguien que no eras tú en un debate, Xóchitl? Mira, es que estas historias, por ejemplo, de decirte, es que no te pones un traje sastre, entonces no... Ciertos asesores de imagen. Y yo siempre he creído
que a México le encanta tener una mujer de origen indígena. Yo estoy convencida. Esa es una de las cosas que pues yo ahí de repente me dio aceptado. Y bueno, te puedo poner el traje sastre, pero yo creo que aquí en el debate todo el mundo quiere verme como soy, como la que tocó Palacio Nacional, como la que le dijo a los mexicanos que podemos construir México distinto. Y bueno, eso sucedió en el debate hoy. Yo fui la que fue preparando la instrucción. Los golpes que di, todos son sustentados, todos tienen información detrás. Mañana en los postdebates vamos a seguir subiendo la información, pero eso en Iztapalapa, por ejemplo, de tomar las muestras de agua, era legal. Fui con un notario público, se levantó la información, que desbajó que tuvo pérdida de empleos en los 5 años de Sheinbaum es real, que la ciudad está más contaminada es real, que la señora Sheinbaum tiene una empresa a nombre de papá, no ha podido aclarar lo de los Panama Papers de su familia, pues que diga cuánto tiene ni quién es y ya, pues que reconozca que su familia fue a esconder dinero a paraísos fiscales, lo de que mi marido tiene una empresa real, pero tiene contratos legales. Mientras el conflicto en Atenco transcurría y estabas tú frente a la Comisión de los Pueblos Indígenas, ¿no hiciste nada y no dijiste nada? No, sí dije. Sí hablé con Fox y le dije que era ilógico que pagara 70 pesos. Afortunadamente se canceló ese proyecto. Sí dije. Y Fox puede darse de eso. Sí dije. ¿Te quedó algo más pendiente de decir sobre este tema en el debate? Conteste lo que le da de agua a los capitalinos. O sea, los capitalinos toman agua contaminada en Iztapalapa. Que conteste si su familia tiene o no negocios o paraísos fiscales. Que conteste si disminuyó el empleo. Ellos son el gobierno. ¿Qué esperan? Para mostrar que hubo cosas indebidas. Yo no soy el gobierno. ¿Que investiguen a quién? Porque Genaro García Luna a quien está... tenga que investigar. ¿A Felipe Calderón? A quien tenga que investigar. Ellos son el gobierno. Ellos están en el poder. En mi caso, ¿yo qué? A mí no me dio instrucciones ni Fox ni Calderón. Yo soy una candidata que llegó por los ciudadanos. Millones de ciudadanos me pusieron aquí. Y yo voy a actuar como tenga que actuar cuando sea presidenta de México. Por eso dije que sí voy a abrir una investigación. O sea, no es normal que Dos Bocas se haya triplicado el costo. Iba a costar 120,000, ahora vale 500,000 millones. No es normal que el Tren Maya, Dos Bocas 400,000 y Tren Maya 500,000 millones. Bueno, Xochitl, no son normales. Te agradezco muchísimo la llamada y gracias por hacer contacto. Buenas noches. Gané el debate, no hay duda que gané el debate. Todas las encuestas, todos los conductores lo dicen, porque ella fue incapaz de contestar los temas que a ella sí le compete. Yo le pregunté de ella, yo no le pregunté de Obrador. Ella me pregunta de Felipe Calderón y de Fox, ellos no están en la boleta. Bueno, ya está. Xochitl Gálvez, muchísimas gracias. Gracias, es la candidata de PAN, PRI, PRD. A propósito de encuestas, ¿qué papel juegan los debates? ¿Mueven las encuestas? Ustedes en PRI, PAN, PRD, en esta alianza, Roberto, ¿esperan que después de este segundo debate, qué cambie en los números que han visto, en el comportamiento que ha tenido Xochitl Gálvez en las encuestas? Los debates, por supuesto, permiten que la gente, que los ciudadanos conozcan el perfil, conozcan las propuestas, conozcan los silencios y las mentiras de los candidatos. Creo que en este caso quedó claro quién no contestó y por qué Xochitl ganó el debate. Hay que cambiar el formato, hay que hacerlo mucho más flexible, que se permita contestar preguntas de manera directa y no las evasivas a las que están acostumbrados algunos. Y creo que el debate, si bien hoy mejoró con respecto a lo que sucedió la ocasión anterior, ha quedado mucho que desear. Pero también sirven los postdebates. Los postdebates. Yo le pregunto al señor Saldívar, ¿cómo adquirió la señora Sheinbaum la casa? Usted es abogado, conoce muy bien la figura de la prescripción positiva. Le voy a decir qué significa eso. Que la señora Sheinbaum adquirió una casa por el solo paso del tiempo, por poseerla, es decir, por estar allá adentro. Justo lo que están haciendo con las Afores. Encuentran 40,000 millones de pesos en unas cuentas que tienen titular, pero que no han tenido movimiento, y dicen, bueno, pues vamos a quedárnoslas. ¿Por qué? Porque están ahí. Oye, me meto una casa, me la voy a quedar por el paso del tiempo. Esa es la tónica de respeto a la ley de Morena. A ver, déjame voy contigo entonces, Arturo. Después de este debate, ¿qué esperan que ocurra con los números de Claudia Sheinbaum? Y si quiere responder algo de lo que está planteando Roberto sobre la casa de Claudia Sheinbaum. Primero, lo de la casa de Claudia Sheinbaum, ella ya lo aclaró. Ya está claro. Si no leíste el comunicado, te remito a que lo leas. Segundo, sería muy bueno que Roberto Gil, que es un abogado muy destacado, muy conocido y muy apreciado en la Corte, hable con sus amigos ministras y ministros y que le digan por qué se tardaron más de 3 años en presentar los proyectos en materia de Guardia Nacional y de militarización y todo eso. Ahí está el problema, no en el presidente de la Corte. También quiero destacar que es muy curioso cómo festejan que según ellos ganó Xochitl Gálvez. ¿Por qué ganó? Ganó porque ya se vistió diferente, porque ya fue ella, porque se le vio más suelta. Entonces, ¿qué hizo? ¿Estaba engañando a la gente antes? ¿No era ella? ¿Estaba fingiendo? Ella misma dijo que fingía. ¿Cuál es la Xochitl verdadera? Me queda claro que es una política, candidata que no tiene ideas, que no tiene proyecto, que tiene incoherencias, que tiene ocurrencias y de ahí no pasa. Por eso los números no se van a mover. Claudia tiene muy sólida la ventaja. El pueblo de México ya está harto del PRIAN. El PRIAN es Genaro García Luna, es el pasado, es la corrupción, es el clasismo, es el racismo, son estas élites de poder que le hicieron tanto daño a México. Hoy México está mejor, el pueblo de México quiere seguir el piso de la transformación, por eso las encuestas no se van a mover, porque además Claudia Sheinbaum ganó el debate. Para nosotros lo ganó de calle, porque frente a las propuestas insultos, frente a las propuestas descalificaciones, frente a las propuestas preguntas y desesperación y adjetivos,
como los que ha venido a hacer Roberto Gil aquí, como los que hizo en el primer debate alguien más aquí, no les alcanza para debatir proyectos. Tienen que venir a insultar, a descalificar y a mentir. ¿Con qué cierra, Roberto? Yo no insulté al señor Saldívar, describí su comportamiento en los 4 años que fue presidente de la Corte, describí lo que hizo en el Poder Judicial y cómo es responsable de la erosión de la seguridad jurídica, según sus compañeros jueces y magistrados que lo han denunciado. No me han denunciado ningún juez. Le voy a preguntar, y si no estuviera usted preocupado, le voy a preguntar, No estoy preocupado. si usted no estuviera preocupado por eso, ¿por qué le pidió al presidente de la República una cita con el fiscal general? ¿Cuándo? Le pregunto. ¿Cuándo le pidió? Le estoy preguntando. No le pedí ¿Usted le ningún- pidió una cita no. para ver al fiscal general? No. Bueno, No. eso No. quedará usted No. en su conciencia No. y en sus... Y si yo quisiera en ver su- al fiscal general, bueno, tengo la es su confianza tema, para es su buscarlo tema. directamente. Pues es su tema. No Qué bueno tengo que lo por qué- hace, porque no. muchos militantes... No empieza a inventar, no empieza a inventar y a mentir. Porque El PRIAN muchos, solo miente. Le pidió usted una cita, no me pedí porque ninguna muchos cita y militantes, no estoy preocupado. porque muchos militantes no de los estoy partidos no pueden, como usted, no estoy levantar el preocupado. teléfono para ver al fiscal general. Lo Tú sí pinta puedes, de cuerpo entero. tú sí puedes, Lo pinta tú de sí cuerpo- puedes, Ojalá, para ver a todo mundo que ojalá quieras. le dé- Claro, a lo mejor ahorita no es el mejor momento por ciertas cosas que yo no voy a sacar, Mire, pero bueno, ¿quiere quizás tú que no lo hablemos de puedes eso? ver. No, Mire, yo no quiero que hablemos de eso vamos a hablar de porque eso. yo no me Vamos a hablar meto de eso. en la vida personal. Esta Yo no me es voy a una de las meter en fichas, eso. Yo no me voy a las meter fichas en de eso. seguimiento que le entregaban al señor Saldívar. Nacho, Esta es una ficha de seguimiento. Pedí cerrar, A mí no me tengo que entregaban mandar nada. justo Mi a... nombre, aquí está mi A mí, nombre. y dices que yo me Cierra, entregaban a mí. cierra, Roberto, porque me tengo que ir a una ¿Y eso me pausa. lo entregaban a mí? Voy a cerrar. ¿Me lo entregaban a mí? Aquí está. ¿Me lo entregaban a mí? Una persona... ¿Me lo entregaban Ciérrale, a mí? Roberto, por Esta- favor, para esta cerrar con es- Arturo, esta porque es es la una ficha pausa de de- línea, ¿eh? Es un ejemplo No de sé una ni ficha. qué es, no por sé la ni cual- qué es. Es una No ficha, sé esta es ni la qué copia es. de una ficha Pues a que mí le no me entregaban en entregaban seguimiento. Viene el nombre, Sí. el número de expediente Sí. y el juez. ¿Y a Esto quién es se lo entregaban? a usted. Ah, sí, ¿según Aquí está quién? mi nombre, después, ¿Según quién? justo después de una ¿Según quién me gobernadora de entregaban oposición de Ciudadanos, ¿Según quién me de entregaba eso? Ciudadanos que están preocupados por lo que usted hizo. A ver, en su regreso Corte. con la respuesta de Arturo Ojalá Saldívar de esto. demostrar. Tengo que ir a esta pausa de línea y regreso con tu respuesta, Arturo, y para cerrar este post-debate en Imagen Televisión. Ok, Jorge, ahora nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Que sigan Los programas sociales. Abogados muy serios que fueron objeto de distintas persecuciones. Aquí está la copia. Me la pasó, insisto, una fuente interna de la Corte preocupada por lo que sucedió. Pero creo lo más importante de esto, Nacho, el plan C de corromper, de carroñar a la Corte, es el plan C de la Corte de Saldívar. Es absolutamente responsable el señor Saldívar de la erosión en la seguridad jurídica que vive el país. Ahora, que te responda Arturo y con eso cerramos, Arturo, por Muy favor. brevemente, primero, Roberto Gil, igual que su candidata, vino aquí a mentir, a mentir, a mentir y a mentir. Es lógico que le haya dolido mi presidencia. Él es uno de los abogados de las redes de poder y tráfico de influencias del Poder Judicial y fue lesionado durante los 4 años que yo fui presidente. Segundo lugar, viene a desviar el tema. Como perdieron el debate, como no tienen propuesta, tienen que hablar de otras cosas, no del desarrollo económico que era el proyecto. Pero el pueblo ya despertó. El pueblo no lo van a engañar los prianistas, ni los van a engañar con sus mentiras y con sus calumnias. El 2 de junio, el pueblo de México volverá a salir a las calles y Claudia Sheinbaum va a arrasar en la votación y va a ser la primera presidenta de México, a pesar de sus mentiras, de sus calumnias y de la guerra sucia, que es lo único que saben hacer porque proyecto no tienen. Arturo, muchísimas Muchas gracias por gracias, estar con nosotros en este post. Bueno, pues ahí está el mismísimo Arturo Saldívar y Roberto Gil Suárez, donde pues al parecer le ponen a la arrastrada por querer meter a un meme que no tenía nada que ver y sin embargo ahí queriéndolo relacionar con la Santa M, pero vemos que no es así, que es simple y sencillamente una calaverita X, que se llama calaverita X, que lo busque por internet, dice el mismísimo Arturo Saldívar. Veamos cómo quedaron los comentarios hasta el momento. Recuerde que son vía Facebook y dicen prácticamente así: ustedes por quién votaron, si por Gil Suárez o por el mismísimo Saldívar, y ahí está con un contundente 100% de Arturo Saldívar. Increíble, pero es cierto, pero ahí está. Veamos los comentarios también hasta el momento. Recuerden que son vía Facebook y dicen prácticamente así.